Soy tu cariño. Sí, escuchamos a Lila Downs haciendo Cariñito, precisamente, Cariñito. este tema interpretado por esta artista mexicana y precisamente su nacionalidad, su arraigo, su sector o su región en la que vivió, nació y se crió, es hacia donde vamos a viajar porque muy cerquita de México, en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, es donde se estuvo realizando esta semana la 9ª conferencia de jefes y primeros ministros y jefes de Estado de la CELAC, de la Confederaciones, no, ya me perdí cómo era el nombre. Consejo no. Bueno, Estado de América. Pará, porque me hiciste perder. Te puse Comunidad. Comunidad. Ahí va, mirá que de estados. Estando en comunidad no me pierdo de claro. Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños que se juntaron después de bastante tiempo, hay que hacer esta mención, y que a diferencia de otros momentos, hay que entender que también cambió el contexto internacional en el que se da esta cumbre de la CELAC, ya no con un Joe Biden ni un presidente demócrata, sino con un presidente republicano y muy hostil hacia la región, que está haciendo descalabros no solamente en América Latina y el Caribe, sino en otras regiones, pero que particularmente tiene un ensañamiento muy importante con países de América Latina y el Caribe. Ese contexto donde incluso hay que señalar que el BRICS va a ser en Brasil en julio de este año, también se da en ese marco, en este contexto, en el que Brasil va a ser el anfitrión de la cumbre de los BRICS ampliados en este año a mitades de año, en junio-julio si no me equivoco, y que además, si no me equivoco, Brasil también va a asumir la presidencia pro tempore de otro bloque regional, no me estaría acordando de cuál es, pero lo leí en estos días, lo cual le da un marco de un rol que empieza a jugar Brasil bastante más preponderante a lo que venía siendo el juego hasta ahora. De todas maneras, abocándonos a lo que sucedió en la cumbre, en esta 9ª cumbre de presidentes y jefes de Estado de la CELAC, mucha discusión la discusión estaba centrada supuestamente bajo la zona de volver a tratar el tema de la alimentación, de la migración, del problema de las drogas. Había un eje temático de cosas que se iban a tratar en esta 9ª cumbre de la CELAC. Hubo un documento final, más allá de que 3 países no firmaron ese documento de consenso mayoritario, como dijo Xiomara Castro, la presidenta pro tempore, hasta que terminó la cumbre, de una resolución, un documento con puntos distintos que ni Argentina, ni Paraguay, ni Nicaragua apoyaron, con argumentos distintos. Argentina y Paraguay porque no estaban de acuerdo con mucho de lo que estaba expresado en ese documento. Sí, principalmente con el punto 2, que quizás era el más coyuntural. La CELAC tiene eso, generalmente la declaración final habla de muchas generalidades, una zona de paz, de muchas cosas que por ahí son moneda corriente, algo que se habla todas las reuniones, que tiene un acuerdo mayoritario, pero bueno, en esta oportunidad y a raíz de muchos de las disertaciones de los distintos jefes de Estado, aparte fue particularmente una cumbre que tuvo una presencia mayoritaria de los jefes de Estado más progresistas de la región. Maduro, por ejemplo, no pudo asistir más por una cuestión de seguridad que por otra cosa, eso es lo que alegó, pero terminó apareciendo incluso por videollamada. Pero estaba Miguel Díaz-Canel, estuvo, se me fue el nombre ahora del de Guatemala, que ganó Bernardo, me sale. Sí. Bueno, no importa. Estuvo Claudia Sheinbaum pisando también bastante fuerte ahí, estuvo Lula da Silva, estuvo Gustavo Petro, estuvo Luis Arce, terminó y Arévalo. Y no así, bueno, no fue Santiago Peña, el presidente de Paraguay, no fue Javier Milei, no fueron varios de los mandatarios que
quizás están parados del otro lado. Y la delegación argentina y la paraguaya se mostraron en disidencia con, bueno, todas estas críticas en relación a las medidas coercitivas unilaterales que impone el gobierno de los Estados Unidos. El punto 2 de la declaración, que tenía 8 puntos, hacía referencia a esta cuestión más coyuntural, y por eso estas dos. Dijeron, Paraguay dijo, sin dar demasiadas explicaciones, dijo que hay algunas de las cosas que se trataron no se adecuaban a la Constitución Nacional. Ese es el argumento. Bueno, una de las que habló en esta cumbre, en esta novena cumbre, fue la presidenta que participaba de uno de los primeros encuentros multilaterales después de haber asumido. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que decía esto al respecto. También es menester decirlo fuerte y claro. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Bueno, una particularidad, una característica que han tenido los gobiernos mexicanos desde Andrés Manuel López Obrador para acá, que es también defender la soberanía y criticar las medidas unilaterales, como lo son las sanciones y los bloqueos. Se reitera esto, es un pedido que, al igual que lo había hecho en su momento Andrés Manuel López Obrador, lo hace nuevamente Claudia Sheinbaum. Aquí sí una distinción. Nicaragua, una de las cosas que alega para no votar la declaración final o para no apoyarla es que no estaba explicitado en el documento el apoyo explícito a Venezuela, a Cuba y a Palestina. Ese es uno de los grandes argumentos por los cuales el país que comanda Daniel Ortega no apoya la declaración final de este noveno encuentro. Sí, una Sheinbaum que también, bastante firme en su postura, no solo muy actual en su discurso. Habló también de los migrantes, dijo: los migrantes son nuestros héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos, una realidad, y además también hizo una propuesta para ir un poco más allá en el organismo, algo que tuvo resonancia en los discursos de los demás jefes de Estado. Ella propuso llevar adelante una cumbre de bienestar económico de la región para, poder hacer realidad una mayor integración económica sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a la soberanía. Propuso algo en esta sintonía. Lula habló después y acompañó un poco la propuesta. Y sin ir más lejos, Maduro, que también hizo un discurso llamando a fortalecer la CELAC, pero fortalecerla en su capacidad de acción, efectivamente, que no sea, nos juntamos una vez por año, tenemos una cumbre y firmamos una declaración. Algo que, por ejemplo, propuso Maduro tenía que ver con, volver a llevar adelante estas comisiones o reuniones de ministros de salud, economía, ciencia y tecnología, o sea, empezar a fortalecer de vuelta las capacidades conjuntas en el ámbito, de lo militar, de la defensa también. De hecho, una de las cosas que plantea Nicolás Maduro como innovadora es que se cree la figura de un secretario general permanente, cosa que le daría una suerte de conducción política más allá de la presidencia pro tempore, que es la que se encarga más de los temas de agenda, qué se aborda, cómo se aborda, qué características van a tener cosas, sino alguien más en la cuestión ejecutiva, y además que sea una suerte de vocería, se me ocurre, de lo que después va a ser el tratamiento de una postura conjunta de los miembros de la CELAC para determinada cuestión. Hay que recordar, en relación con esto de los migrantes, uno de los que fue muy enfático con esto fue Gustavo Petro, quien asumió la presidencia pro tempore. Fue Colombia precisamente desde este 2025 hasta el año que viene. Habrá que ver cómo se avanza. Maduro también hace alusión a esto en su discurso, de que con la presidencia pro tempore de Colombia, muy probablemente esa innovación en las agendas iba a poder tener una continuidad y generar nuevos desafíos en un contexto que, como decía, encuentra a la región con un Brasil que va a empezar a tomar cada vez más protagonismo. Hay algunos cambios en la Cancillería brasileña
que hablan del rol que puede llegar a empezar a jugar en relación a los BRICS y cómo va a ser esta relación del continente entero. Por eso también me parece que la urgencia o la premura de muchos gobernantes de marcar, tenemos que empezar a actuar colectivamente, porque si no, o nos va a comer Estados Unidos o nos va a comer China. Porque acá hay que marcar esto, que si no se actúa de manera colectiva, más allá de que... Sí, no queremos otra guerra fría, hizo referencia a algunas de esas cosas. También Lula es uno de los que propone llevar adelante como CELAC una propuesta para la Secretaría General de la ONU. Importante. Y dice de que en lo posible, y si puede que sea una mujer, además, pero de poder ponerse de acuerdo para llevar un candidato a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas como CELAC, un aspecto que me parece sumamente interesante, y en relación a lo que planteabas, bueno, Petro va a tener una primera parada que va a ser el próximo foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y China, el 13 de mayo en Beijing. Xi Jinping espera a todos los jefes de Estado de la CELAC. Un encuentro clave en este contexto. Le tiene que renovar el swap. Clave, muy muy clave este encuentro, que bueno, lógicamente va a contar con la presidencia pro tempore de Colombia. Gustavo Petro ya confirmó que va a ir a Beijing para esta fecha. Este sería, creo que, el tercer o cuarto foro de la CELAC y China, una instancia que se crea a raíz de la enorme participación que empieza a tener China en las economías de nuestra región. Bueno, es un contexto, me parece interesante para pensar este encuentro. 10:30 pasaditas en la República Argentina. Separamos y venimos con más, porque hay de todo en el programa del día de la fecha.